Lucas capítulo 24. Y vamos a ir al versículo 17. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 17 hasta el versículo 27 en esta tarde. Lucas capítulo 24, versículo 17, y vamos a leer del versículo 17 en adelante. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Yo voy a leer de la versión de las Biblias de las Américas en esta tarde. Me da tanto gusto de ver el pueblo de Dios reunido. Y hoy vamos a abrir nuestros corazones para aceptar la palabra de Dios. Y dice así su palabra: y Él les dijo, quiere decir Jesús, le dijo a estos dos discípulos que iban en camino a Emaús: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con una semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron en sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu salvación. Te pedimos de que nos abras el entendimiento para que podamos nosotros discernir entre los pensamientos humanos y los pensamientos tuyos. Que podamos no solamente ser oidores, pero hacedores de tu palabra. Sabemos de que tu palabra fue inspirada por tu espíritu, por el soplo de Dios. Y en tus palabras está la vida eterna. Te lo venimos pidiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver este pasaje, no necesariamente este pasaje, pero quiero introducir este pasaje para hablar sobre algo que muchos creyentes estamos limitados
lamentablemente, en la forma de entender las escrituras. Una de las cosas que a mí me preocupa es que en los Estados Unidos tenemos una denominación, y la denominación o la rama del cristianismo llamada los Bautistas del Sur son la denominación más grande en Estados Unidos. Y esa denominación, que es la denominación más grande en los Estados Unidos, hicieron una encuesta con sus jóvenes. Marina, a ver si le puedes subir un poquito más a mis monitores, please. En la encuesta de esta denominación, ahí está bien, Mari, de esta denominación más grande que representa el cristianismo en Estados Unidos, hicieron una encuesta a los jóvenes de esta denominación y encontraron que el 80%, pon atención a esto, oye esta estadística, el 80% de los jóvenes de esta denominación cristiana, el 80% de los jóvenes que alcanzan los 18 años, quiere decir después de la prepa o preparatoria o después de la high school, llegan a abandonar la iglesia por completo. El 80% de los jóvenes de la denominación cristiana más grande en los Estados Unidos está perdiendo el 80% de sus jóvenes. Yo no sé si eso te alarma, mi hermano, pero eso indica que de 10 jóvenes que van a la iglesia, 8 de ellos al tornar la edad de 18, cumplir los 18, 19, 20 años, nunca regresarán a la iglesia otra vez. Y eso está sucediendo hoy. A mí me encantaría hacer una encuesta en nuestra iglesia local y yo creo que los números no serían tan drásticos, me imagino, podría estar equivocado, pero tenemos lo mismo sucediendo en nuestra iglesia local. Llegan a los 18, 19, 20 años y comienzan a abandonar la iglesia. Lo interesante es que han hecho otras entrevistas y le han preguntado, no en la misma encuesta, en otras entrevistas, a los jóvenes que son creyentes y han estado desde su niñez en la iglesia, ¿por qué sienten abandonar su fe? Y hay muchas respuestas, pero quiero solo concentrarme en 2 de ellas. Una de las respuestas por qué muchos jóvenes abandonan y están abandonando la iglesia hoy en día es porque ellos explican y responden a estas encuestas y estudios, y básicamente ellos dicen esto: lo que se nos enseña en la iglesia no tiene nada de relevancia con lo que estoy pasando en mi vida fuera de la iglesia. En otras palabras, no sé cómo la historia de Noé o de Jonás realmente me va a ayudar a arreglar ¿cómo podríamos decir? El problema que tengo con mi padrastro.
No hay relevancia entre lo que me enseñan los maestros en la escuela dominical o en la clase y mis amistades que son homosexuales o lesbianas. No hay relevancia. Segunda respuesta. ¿Por qué estás abandonando la iglesia a los 18 y 19 años? Bueno, un grupo dice, no hay relevancia. Número 2, la iglesia es aburrida. La iglesia no tiene entretenimiento. La iglesia es básicamente algo que te aburre. Estuvimos ahí en las clases porque nuestros padres quisieron que estuviéramos, pero llega un momento en nuestra vida donde tenemos que tomar determinaciones. Y una de ellas es que la iglesia simplemente nos aburre. Ahora, basado a esto, muchas congregaciones han propuesto esto. Y lo que han propuesto es de que entonces, para que el joven no se aburra, lo que vamos a hacer es que los servicios de jóvenes van a ser en vez de ser un estudio bíblico de la palabra, simplemente va a ser una reunión social. Y en la reunión social les vamos a introducir la pizza, les vamos a introducir videojuegos, les vamos a introducir conciertos musicales, y esos conciertos musicales van a estar básicamente imitando al mundo, solamente que va a tener frases cristianas. Entonces la idea ahora entre muchos de los programas juveniles es competir con el mundo. Entonces las iglesias que tienen bastante dinero en sus organizaciones, en sus iglesias, básicamente los cuartos de jóvenes son teatros que compiten con muchos de los teatros del mundo, entre bocinas, luces y todo lo que surge nuevo en el mundo lo vamos a introducir a la iglesia. Porque entre más sea entretenido el joven va a quedarse en la iglesia. Y entonces esto comenzó, no ahorita, esto comenzó en los 40s y los 50s. Esta fue la idea en los 40s y 50s. ¿Y qué crees, mi hermano? El resultado del 80% irse de las iglesias es el resultado de tomar esta clase de sistema en nuestras iglesias. En otras palabras, quiero decirte, esa idea de entretener a los jóvenes ya nos damos cuenta hoy, pero demasiado tarde, que nunca sirvió. Nunca sirvió. Ahora, quiero decirles de que hay algo que está sucediendo. Existen sociólogos y hay mucha gente que probablemente no entiendan que son sociólogos. Sociólogos son los que estudian la cultura. Ellos son los que están pendientes de las cosas que van a suceder, están sucediendo, y las cosas que se están dejando atrás en nuestra cultura. Y la cultura tiene que ver con el idioma, tiene que ver con las cosas nuevas, las cosas que te atraen, las modas, etcétera. Y lo que nos estamos dando cuenta es que sociólogos cristianos nos están dando una advertencia. Y estos sociólogos comenzaron desde los 1980, quiere decir el siglo pasado, y empezaron a advertir de que comienza ya un cambio en la cultura en Estados Unidos. No estoy hablando de otro país, yo estoy hablando de Estados Unidos. Y esto es lo que está sucediendo. Nos estamos enfrentando con un movimiento que ahora va a ser post-cristiano, una cultura que es post-cristiana. La palabra post quiere decir después.
Quiere decir que nosotros estamos entrando a una cultura en Estados Unidos que ya no va a saber las cosas de Dios, las cosas básicas. Ahora, alguien está sentado aquí y probablemente ya está aburrido y me dice, ¿y a mí qué, mi hermano? ¿Eso qué? El problema es esto. Es que antes se podría agarrar a un joven y decir, mira, te invitamos a que vayas a oír a este pastor, ven al grupo juvenil. Y ellos estaban conscientes, por lo menos, de que existía Dios, de que existía Jesús, de que podría existir un infierno, etcétera. Ahora, la cultura, estamos viendo de que la cultura post-cristiana ya no va a tener este conocimiento. Entonces, el evangelizar, en la forma de predicar, va en alguna forma que ver cómo empezamos nosotros a ver cómo llegamos a la necesidad de lo que estamos comenzando a ver que es una cultura post-cristiana. Y solamente para no indagar más sobre esto, porque me quiero meter al tema, es que historiadores se están dando cuenta de que hubo una cultura cristiana que está viviendo básicamente o que vivió el tiempo que nosotros estamos entrando. Historiadores como Larry Hurtado, básicamente en uno de sus libros está diciendo de que estamos entrando en una era como la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo. Porque la iglesia del comienzo en Roma, en una cultura grecorromana, no era cristiana, sino era una cultura secular. Y básicamente este historiador, Larry Hurtado, está apelando de que deberíamos de ver algunas cosas de cómo la iglesia hacía en el principio para prepararnos para esta nueva faceta que va a entrar en los próximos 20, 50 años. Ahora, alguien me podrá pensar, me va a decir hoy, hermano, pero ¿cómo se mira una sociedad post-cristiana? Aquí está la respuesta. Solo tienes que mirar a Europa hoy en día. Europa hace 500 años es donde surgían todos los héroes cristianos. Juan Calvino, Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Tyndale. Hombres héroes en el cristianismo. 500 años después, Europa es una cultura que es más secular que religiosa. Ahora lo único que ha quedado han sido las catedrales que ahora, por ejemplo, se han estado quemando como Notre Dame. Lo único que queda es básicamente catedrales, iglesias aquí, pero esas iglesias ya son antiguas. Esas son iglesias de hace 1000 años, 500 años atrás, y ahora solamente están quedando como adorno. Simplemente son museos. Y esto es lo que piensan muchos que es lo que viene para Estados Unidos. Es que vamos a empezar a notar una gran diferencia donde los edificios en Estados Unidos que tengan que ver con las iglesias, muchas de ellas van a ser abandonadas. Y ya lo estamos viendo. El 80% de la denominación cristiana en Estados Unidos, sus jóvenes están abandonando la iglesia. Yo estoy contento de que yo veo algunos jóvenes que todavía tienen probablemente la responsabilidad, tienen el metido en su conciencia
de que en alguna forma tienen que venir a la iglesia. Eso, si vienen los padres o no los vienen, yo estoy contento de ver a esos jóvenes y estoy pidiéndole al Señor que Cristo se revele en sus vidas. Pero voy a decir esto: una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es tener una relación con Cristo Jesús. Y lo que yo no quisiera ver es simplemente religiosidad. Es tener conocimiento de las cosas, pero realmente no vivirlas. Una de las cosas que yo creo que está sucediendo es esto, que no nos está ayudando, es que desde el púlpito muchos pastores estamos predicando, especialmente el Antiguo Testamento, predicando la Biblia como si fuera solamente un libro moral. Algo que les preguntaron a estos jóvenes fueron preguntas doctrinales y ellos le dijeron: ¿y para ti quién es básicamente Jesús? ¿Para ti qué es la Biblia? Y la respuesta de estos jóvenes es esto: la Biblia fue escrita para que nos enseñara a comportarnos bien o mal. Esto es lo que tienen la idea muchos cristianos que están saliendo de la iglesia, que la Biblia es simplemente un libro donde te enseña que el adulterio es malo y el matrimonio es bueno. Y ¿saben qué es lo tremendo? Que eso es lo que yo siento que muchos todavía y en esta congregación piensan que la Biblia es. La Biblia simplemente es un buen libro para explicarnos cómo vivir. Y yo voy a decirles, hermanos, de que si esa es tu forma de pensar, yo creo que esa forma de pensar es lo más peligroso para nuestros jóvenes. Y no solamente peligroso, pero es cierta ignorancia de parte de nosotros pensar que la Biblia es una guía, como un libro moral para simplemente saber cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Y déjeme decirle, cuando yo hablo con muchos jóvenes, eso es lo que piensan que es el evangelio. Para ellos el evangelio es simplemente una lista de lo que no debes de hacer y una lista de lo que debes de hacer. Y cuando yo les pregunto por qué piensan así, muchos de ellos me van a decir: básicamente mis padres viven así. Ellos creen que la Biblia es esto. Cuando leemos la Biblia, muchos de nosotros, y tristemente muchos predicadores, pensamos que la Biblia se debería leer como cuando tú entras al gimnasio. Piensa por un momento, ¿para qué vas al gimnasio? Bueno, entro al gimnasio para mejorarme físicamente, para adquirir más músculo, para adquirir más agilidad, para que yo pueda en alguna forma sentirme mejor. Entonces muchos pensamos de que la Biblia se debería de leer en esa forma. Es como entrar a un gimnasio. Entonces leemos la Biblia para que nosotros nos sintamos mejor. ¿Qué es lo que te dije al principio que estos jóvenes están diciendo? La Biblia no tiene relevancia con mis problemas que estoy pasando. En otras palabras, si la Biblia no me hace sentirme con esperanza, si la Biblia no me ayuda a resolver mis problemas con mi padrastro, con mi novia, de nada me sirve. Estoy perdiendo yo el tiempo por 2 horas estar ahí sentado. Voy a ponerte un ejemplo cómo esto se transmite y a veces no lo notamos. Empecemos con la simple historia de David y Goliat. Si yo te digo, vamos a leer el pasaje de David y Goliat, lo que comenzamos a ver es que el predicador muchas de las veces va a comparar que David deberíamos de ser todos nosotros. Y así como David, sea que fue joven o fue chaparrito, en
en relatividad con el gigante, así nosotros, como David, deberíamos de ser esforzados. Así como David, no deberíamos de tener miedo. Así como David, deberíamos nosotros de cortarle la cabeza a nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Bueno, nuestros enemigos pueden ser la gente que habla en contra de nosotros, la gente que nos ha tratado mal. Probablemente los enemigos en tu vida, los Goliat, son el mal negocio que ha llegado a tu vida. O probablemente puede ser el cáncer. Y lo que tú tienes que hacer es cortarle la cabeza a los gigantes, porque tú puedes. Y luego agregan este versículo: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la congregación, amén. Y óigame bien, esta es la idea de leer la Biblia como si estamos entrando a un gimnasio. Leemos la Biblia para mejorarnos nosotros mismos. Y en filosofía y en la doctrina, en la teología, tenemos un nombre para esto. Óigame bien. El nombre que significa esto es esto. Es leer la Biblia con el centro, no ser Dios, sino el centro es ¿quién? El ser humano. Yo soy David. Deberíamos de ser como Abraham, tener la fe de Abraham. Amén. Tú lo puedes lograr porque miren Moisés. Moisés, aunque dudó, pudo salir adelante. Amén. Y empezamos a ver las escrituras como si las escrituras fueron escritas para quién. Para nosotros y sobre nosotros. Y el problema es de que muchos jóvenes se van de la iglesia pensando, esto es lo que es la Biblia, pero la Biblia no tiene relevancia. La Biblia no me da respuestas a mis verdaderos problemas. Solamente me da una falsa expectación, una esperanza falsa, pero en realidad yo no lo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Entonces, óigame bien, hermanos. Uno de los graves problemas es que estamos viendo las escrituras en una forma muy, pero muy mal. Yo no quiero decir de que no van a haber ejemplos para nosotros como creyentes que deberíamos de imitar. El apóstol Pablo dice que las cosas que le sucedieron a Israel fueron escritas para que nosotros no llegáramos a cometer los mismos errores que hizo Israel. Pero yo quiero darte a entender algo. Las escrituras, el enfoque no es el ser humano. El enfoque es el Dios Todopoderoso. Cada vez de que tú leas las escrituras, lo que tiene que pasar por tu mente es esta pregunta: ¿qué es lo que está diciendo esta escritura sobre el Dios que yo sirvo? ¿Qué es lo que me está revelando la palabra sobre el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra? No, ¿qué es lo que me está revelando de mí? ¿Qué es lo que nos enseña que Dios ha hecho? Y entonces este pasaje de Lucas básicamente llega a ilustrar el punto que yo quiero llegar a entenderles, a llegarles que ustedes puedan entender. Dos discípulos estaban tristes porque habían pensado del que había sido el Mesías, que ya no tenían esperanza porque él había muerto y lo habían enterrado, y lo único que sabían es que el cuerpo ya no estaba en el sepulcro. Entonces estos dos discípulos de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, y por eso le llama la jornada o el camino hacia Emaús. Y conocemos uno de ellos, se llama Cleofas, uno de los dos discípulos. Y lo tremendo es que es el domingo.
Jesús ya había resucitado. ¿Cuántos creemos que Jesús resucitó de entre los muertos? Y lo más tremendo es de que Jesús viene y Jesús se les aparece a estos dos discípulos, pero estos dos discípulos no lo pueden ver. Estos dos discípulos tienen más expectativas de lo que Jesús iba a hacer por ellos. Por eso ellos dicen, nosotros teníamos la esperanza que Él fuera a redimir a Israel. Óigame bien. Ellos tenían la expectativa que era algo que iban a hacer por ellos mismos. El centro de lo que ellos estaban viendo es el beneficio para ellos mismos. Ellos no estaban abriendo sus ojos para ver por qué tuvo que sufrir el Mesías. Y entonces Jesús está caminando junto a ellos, sus ojos no están abiertos y el Mesías está enfrente de ellos, que yo pienso que esto es lo que pasa. Muchos de los que estamos aquí leemos la Biblia, pero nos aburre porque nuestros ojos están todavía velados, porque pensamos de que la Biblia nos debe de hablar de nosotros. De que el propósito de la Biblia es ver cómo nosotros mejoramos nuestra vida. Pero lo más tremendo que hace Jesús es que Jesús viene y les dice, ok, yo ya oí todo lo que ustedes me están diciendo, que ustedes están tristes. Ahora déjenme explicarles algo bien importante. Yo quiero que vayamos todos al versículo 25. Y en el versículo 25 Él les dice unas palabras fuertes. Mire lo que les dice. Entonces Jesús les dijo, oh, ¿qué? Insensatos y tardos de corazón. Ese tardos de corazón indica de que existe una cierta ignorancia, cierta rebelión de realmente conocer lo que ya se ha revelado. Tardos de corazón indica que no hay excusa para ser ignorantes. Tú no deberías de ser ignorante. Entonces mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso es lo que le está diciendo. Y esto es lo más tremendo. Le dice insensatos y tardos de corazón, no a impíos, sino se los está diciendo a sus quienes, discípulos. Y déjeme decir, puede ser de que hoy tengamos una gran cantidad en esta congregación de esta clase de discípulos. Cuando abrimos la Biblia, ¿nos aburre la Biblia? Cuando abrimos la Biblia, ¿vemos a Cristo o nos vemos a nosotros mismos? Ahora, yo no estoy negando de que la Biblia no nos va a revelar de nuestra condición humana. No estoy hablando de que la Biblia nunca diga nada sobre nosotros. Yo lo que te estoy diciendo es que ese no es el punto clave. Ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es revelarnos al Dios Todopoderoso. Y cuando nos revela al Dios Todopoderoso, nos va a revelar el resto de su creación en relación a lo que Él es. Entonces miremos el versículo 26. No era necesario que el Cristo o el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. En otras palabras, Jesús, el que estaba en medio de ellos, les estaba diciendo, ustedes están ignorantes, ustedes están tristes porque ustedes no han entendido las escrituras. Las escrituras no era para lo que ustedes piensan que quiere que haga las escrituras. Las escrituras, y hablando del Antiguo Testamento, les dice, ¿no sabías que era necesario que Cristo muriera? ¿No entendías que era necesario que Cristo entrara a su gloria? Y mire lo que dice entonces el versículo 27, y el versículo 27 debería de ser
subrayado en toda Biblia, porque este es el pasaje importante. Y comenzando por quién, no comenzando con Mateo, no comenzando con Pablo, comenzando por Moisés, el primer libro de la Biblia, y continuando con todos los quienes, los profetas. Entonces está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de las escrituras de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Para los cristianos no era el Antiguo Testamento, era la única Biblia que ellos tenían. Y Jesús les dice esto: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a quién. Lo referente a quién. A él. Subrayar eso. Lo referente a Jesús, no a nosotros. Referente a él en todas las que, las escrituras. En otras palabras, la Biblia va a hablar, y particularmente aquí, el enfoque es quién, es Cristo, no somos nosotros. El enfoque es Cristo, ese es el enfoque. Cuando tú abras la Biblia, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, lo que se te tiene que revelar es quién, Cristo. Y si tú sacas más pasajes que tienen que ver contigo que con Cristo, hay un grave problema. La pregunta que entonces deberíamos de hacernos cada vez que leemos la Biblia es hacernos esta pregunta: ¿qué encontramos a Cristo en el pasaje que estamos leyendo? Entonces miren, yo solamente tengo aquí unos 20 minutos para terminar, pero yo quiero que vayamos todos al Antiguo Testamento y vamos a ir nosotros a Génesis capítulo 1. Vayamos todos a Génesis capítulo 1. Lo primero que tienes que entender, creyentes, es que el Antiguo Testamento para nosotros era la Biblia para Jesús y sus discípulos. Ellos no tenían un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Cuando Jesús llegó a esta tierra, el Nuevo Testamento no había sido escrito, solo existía el Antiguo Testamento. Para ellos era la Biblia. Es más, si tú hoy agarrarías tu Biblia y te metieras en el carro de Michael J. Fox, ¿han visto la película Back into the Future? Ese carro que básicamente te lleva hacia el futuro, hacia el pasado, y nos metiéramos nosotros en ese carro y lleváramos nuestra Biblia, y vamos a suponer de que llegáramos al tiempo que Jesús está enseñando y le decimos: Jesús, ¿puedes usar mi Biblia? ¿Sabes lo que Jesús te dijera? Esta no es nuestra Biblia. Y tú dijeras: pero ¿cómo no? No es la Biblia de Jesús, porque Jesús no tenía el qué, el Nuevo Testamento. La Biblia de ellos solamente era qué, el Antiguo Testamento. Entonces esto es lo que pasa con muchos cristianos. Muchos cristianos no entendemos eso, y lo único que vamos a Jesús, vamos a Pablo, y nunca entendemos el Antiguo Testamento. Pero Jesús nos dice que Él, llegando desde Moisés hasta los profetas, lo que estaban revelando las escrituras era la muerte, la crucifixión, la resurrección de Cristo Jesús. Por eso dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada no es la palabra inspiración, donde tú te sientas en la playa y ves
y ves un escenario lindo y ahí te pones a cantar con la guitarra, bésame mucho, bésame mucho. Y ya recibí una inspiración. La palabra inspiración indica esto, tiene el aliento de Dios. En otras palabras, la Biblia tiene el aliento de Dios. Eso nos indica que cuando hablamos de inspiración estamos hablando que tiene la autoridad de Dios. La palabra de Dios es la autoridad de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender, que cuando nos sentamos a abrir la palabra de Dios, no estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Entonces, para Jesús, para Pablo, ellos no miraban el Nuevo Testamento, ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Para los judíos, el Antiguo Testamento se divide en tres formas. Se dividen los primeros 5 libros del Antiguo Testamento en lo que llamamos la Torá. Y muchos le gustan poner que Torá quiere decir ley, pero mucho judío que conoce su lenguaje ha argumentado que la palabra Torá se debería de traducir más como instrucción. Instrucción. Entonces tenemos los primeros 5 libros de instrucción, de Génesis a Deuteronomio. Y luego en la forma que ellos dividen, diferente a nuestras divisiones, es que ellos comienzan con los profetas. Y luego de los profetas, los escritos. Esas 3 divisiones son muy importantes, no solamente para Jesús, pero eran muy importantes para los creyentes en el primer siglo. Ahora, lo importante es esto, hermanos, de que esto era la forma que ellos llamaban su Biblia. Hoy en día los judíos tienen un nombre para esta Biblia, se llama el Tanakh. Tanakh simplemente quiere decir la división de la Torá, Nevi'im y Ketuvim, que otra vez quiere decir los primeros 5 libros de Moisés, que llamamos la instrucción de Dios, los profetas y los escritos. Los escritos son como los salmos, proverbios, Eclesiastés. Los profetas los conocemos, Jeremías, Isaías, pero tenemos también como Sofonías, Abdías, Nahum, Miqueas. Y esto era importante para el pueblo de Dios. Ahora, una de las cosas que yo quiero que entiendas es que básicamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en la forma que lo estudian los judíos y en la forma que vemos que se describe en la Biblia, es que los primeros 5 libros de la Biblia son básicamente la Biblia dentro de la Biblia. En otras palabras, muchos eruditos del Antiguo Testamento comentan de que los primeros 5 libros son la verdadera o la primera Biblia, y el resto de los libros, como los libros históricos como Josué, Jueces, son básicamente los profetas, los escritos, los salmos, son básicamente comentarios de los primeros 5 libros de la Biblia. En otras palabras, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Job, Eclesiastés, los Salmos, todos esos libros son simplemente comentarios de los primeros 5 libros de la instrucción de Moisés. Entonces podríamos decir de que toda la Biblia ya está comprimida en los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Por eso muchos han pensado de que
para poder entender el Antiguo Testamento, tenemos que ver como la arqueología. Tú sabes de que la arqueología, cuando tú vas a Israel, muchos piensan y dicen, oh, estamos pasando por la vía dolorosa, estamos pasando por donde Jesús caminó. Y todos los arqueólogos, historiadores sonríen porque aunque está la vía dolorosa, esa no es la vía dolorosa donde Jesús caminó. ¿Y por qué no es? Porque arqueológicamente, históricamente, la vía verdaderamente dolorosa donde Jesús caminó por las calles con la cruz está básicamente capas de capas de capas debajo de donde está hoy en día la calle. Tú tienes que entender que Jerusalén, como el resto de las ciudades, ha sido destruida y construida, destruida y construida, destruida y construida. Y con el tiempo, el trabajo del arqueólogo no es escombrar la primera capa, es escombrar hasta abajo. Y los verdaderos arqueólogos son los que están escombrando y están escombrando y están escombrando y están llegando y están llegando y están llegando hasta la profundidad. Y es lo mismo que pasa con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comenzamos nosotros con el apóstol Pablo y esa es una capa. Y tenemos que cavar. Y luego está la enseñanza de Jesús y tenemos que cavar. Y vienen los profetas y es otra capa y tenemos que cavar. Vienen los salmos, es otra capa y tenemos que cavar. Y vienen entonces los libros históricos y tenemos que cavar. Y lo que vamos a empezar a notar es que empezamos a llegar a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y empezamos a ver la capa donde es la Biblia, que nos comienza a demostrar qué es lo que está sucediendo. Ahora miren, hermanos, las escrituras nos dice en Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús le dice, examináis ustedes las escrituras, quiere decir el Antiguo Testamento, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero las escrituras son las que dan testimonio de quién, de mí, dice el Señor. Entonces no solamente tenemos el pasaje en Lucas, que Jesús viene y les dice, miren, los voy a llevar al Antiguo Testamento y les voy a enseñar desde Moisés hasta los profetas cómo se está revelando el tiempo de mi resurrección, de mi muerte. Pero en Juan capítulo 5 comienza a decir, las escrituras dan testimonio de mí. Ahora, con estos 7 minutos que nos restan, yo quiero llegar a darte un ejemplo de cómo podemos nosotros comenzar a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 1. Vayamos todos a Génesis capítulo 1. Y cuando lo tengas puedes decir amén. Y yo lo que voy a usar, no voy a usar ni un versículo, no voy a usar un capítulo. Yo solamente quiero usar la primera palabra del primer versículo para demostrarte cómo Cristo se revela en el Antiguo Testamento. Y este es solamente un ejemplo de cómo Cristo se revela en la primera palabra del primer libro, del primer capítulo de la Biblia. Vayamos entonces al capítulo 1. Y miren lo que dice la Biblia, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la ¿qué? Yo quiero que subrayes solamente 3 palabras en nuestra versión en español. 3 palabras. En el principio.
Yo solo quiero que subrayes esas tres palabras. En el principio. Estas palabras, a diferencia al hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento, es solo una palabra. La palabra que se traduce tres palabras en español o en inglés, in the beginning, en el principio, son solo una palabra en el hebreo y es la palabra Bereshit. Es solo una palabra, Bereshit, en hebreo. En español es la palabra en el principio. En inglés es in the beginning. En hebreo es solo una palabra. Pero yo quiero agarrar esa primera palabra. Esa palabra Bereshit se compone de dos palabras. La primera palabra que vemos nosotros en la palabra Bereshit es la palabra Be, que simplemente quiere decir en él. Rashit quiere decir principio. Ahora yo quiero que solamente comiences a pensar sobre la palabra Rashid, porque Rashid quiere decir el principio. Ahora, muchos no entienden esto, pero es importante saberlo. Esa palabra Rashid es una palabra que quiere no solamente decir el principio de tiempo, como por ejemplo cuando dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Muchos pensamos y decimos, oh, ahí es cuando comenzaron los segundos, ahí es cuando comenzaron los minutos, ahí es cuando comenzó el tiempo. Y en parte decimos que eso es lo que está diciendo la palabra Bereshit, que quiere decir tiempo. Pero la palabra Bereshit también quiere decir no solamente el comienzo del tiempo, pero es una palabra que quiere decir el comienzo o la cabeza o la fuente. Por ejemplo, Reshit, que quiere decir comienzo, también puede ser de la palabra Rosh. Yo no sé si ustedes han oído de la palabra Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quiere decir el principio del nuevo año en el calendario judío. Esa palabra Rosh, que quiere venir de la palabra Rashid, quiere decir el principio, pero no está hablando del principio de tiempo. Está hablando del principio de un calendario judío. Ahora, óigame bien qué importante es esto. Dice en el principio, en el comienzo. Ahora, yo quiero que vayamos en nuestra Biblia y vamos a ir todos a Proverbios. Vayamos todos al libro de Proverbios. Yo quiero que vayamos todos a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, ¿lo tenemos? Y miren lo que dice Proverbios capítulo 8. Dice así: no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. Yo quiero que agarres tu lápiz y circules la palabra sabiduría, porque esta palabra sabiduría no es solamente tomar buenas decisiones. A veces hay personas que dicen, oh, es que tenemos la literatura de la sabiduría en los proverbios, y pensamos que sabiduría solamente quiere decir sabiduría, wisdom, tomar buenas decisiones. Y quiero decir que eso es parte, pero la palabra sabiduría en Proverbios 8, el escritor no lo pone como sabiduría, lo pone como la sabiduría como una persona. Yo quiero que vayamos todos al versículo 22 y al versículo 23. ¿Cómo sé que le pone como una persona? ¿Cómo es que a la sabiduría le pone características humanas? El versículo 1 lo dice: no clama la sabiduría, no levanta su voz. La prudencia es lo mismo. ¿Cómo que la sabiduría clama? ¿Cómo que la sabiduría levanta su voz? Eso llamamos nosotros personificar. En otras palabras, le está poniendo
cualidades de persona a lo que es la sabiduría. Pero vayamos al versículo 22 y al versículo 23 y mire lo que vas a encontrar. Versículo 22 del capítulo 8 dice así: el Señor Jehová, el Dios de Israel, me poseyó al principio de su ¿qué? De su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Ahora, lo más interesante de esta palabra, Jokma, que quiere decir sabiduría, es que, como dije, para muchos es simplemente tomar, como te dije, decisiones, buenas decisiones. Una persona sabia es una persona que sabe tomar decisiones entre vender la casa o no venderla. Y decimos, queremos esa clase de sabiduría. Santiago habla y dice que cuando estés faltéis de sabiduría, pídele al Padre porque Él os dará sabiduría. Entonces muchos pensamos que sabiduría es solamente esta forma de sabiduría, de tener sabiduría para tomar determinaciones o decisiones. ¿Sabes lo que está diciendo Proverbios? Proverbios capítulo 8, versículos 22 y 23 está diciendo esto sobre Proverbios. Proverbios no es solamente tomar decisiones, Proverbios es una persona. Y lo que está diciendo es esto: esta persona existió en el tiempo de la creación. Si tú lees Proverbios capítulo 8, ¿sabes lo que está haciendo la sabiduría? La sabiduría se está alegrando cuando Dios el Padre, Jehová, está creando los cielos y la tierra. Y la sabiduría se está alegrando y está diciendo, sigue creando, Padre. Y el Padre está creando y está creando y está creando. Y la sabiduría dice que entonces se pone alegre y empieza a alegrarse con el Creador. Y miren en el versículo 22, dice así: ya no es tomar decisiones, sino es una persona, y dice esto: Jehová el Señor me poseyó al principio de su camino. En otras palabras, a mí, que es la sabiduría, me puso enfrente del camino en la creación. Y mire lo que dice: antes de sus obras de tiempos pasados, antes de que fuera creado cualquier cosa, yo ya estaba con Jehová. Versículo 23 dice: desde la eternidad fui establecida. Para aquellos que piensan que la sabiduría fue creada aquí, dice no, yo estaba con el Padre desde la ¿qué? Desde la eternidad. Y mire lo que dice: desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Y otra vez, si notas, la palabra es principio, y esa palabra principio es la misma palabra principio que se encuentra en Génesis 1:1. Ok, ¿quién es esta sabiduría? Vamos a terminar con Colosenses entonces. Colosenses capítulo 1. Vayamos todos a Colosenses capítulo 1. Lo tenemos, Colosenses capítulo 1. Y vayamos todos al versículo 15. Y mire lo que dice, hermanos. Esto es bien importante, porque aquí es el cántico a Jesús. Colosenses 1:15 dice: Jesús es la imagen del Dios que. Él es la imagen del Dios que. Ahora, ¿se recuerdan de que en el libro del Éxodo decía de que no podían tener ningún Dios? No podían ellos adorar a otros dioses, y dice: y no harás imagen del Dios Todopoderoso. ¿Te has hecho la pregunta por qué Dios no permitía de que se hiciera imagen de Dios?
¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué Dios no permitía que se hiciera una imagen de Él? En este pasaje te está dando la respuesta. Mire lo que dice el versículo 15. Cristo es la imagen del Dios que. ¿Te recuerdas cuando Dios creó a Adán y Eva? Los hizo ¿y qué? Imagen y qué? Semejanza a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Adán y Eva tienen una imagen de Dios. Oye bien, tenemos la imagen de Dios. Pero esto es bien importante. ¿Por qué Dios no permitía que se hiciera imágenes de Dios? Porque cuando Jesús iba a venir a la tierra, Él iba a ser la imagen perfecta de Dios. Oye bien. La razón por qué Dios no permitía ninguna imagen que se hiciera es porque a su tiempo la verdadera imagen de Dios iba a venir a esta tierra y su nombre es Cristo Jesús. Entonces Dios estaba diciendo, miren, yo prohíbo que hagan ídolos de mí porque va a venir en el futuro uno que va a ser mi exacta representación o mi imagen exacto, y ese va a ser mi Hijo Jesucristo. Entonces todos tenían que esperar hasta que la imagen, quien es Cristo Jesús, llegara a la tierra, y Él es la imagen del Dios Todopoderoso. Entonces mire lo que dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la que. Porque en Él fueron creadas todas las que, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes, autoridades, y todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Aquí nos está dando la foto. Se recuerdan que en el principio, esa palabra no nos está hablando solamente de tiempo, nos está hablando del principio. Y la persona del principio es lo que nos describe en Proverbios, que estaba en el principio desde la autoridad, desde la eternidad con el Padre. Pero ahí nos dan el nombre de sabiduría. Miren lo que nos está diciendo aquí en el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el quien. Ahí está. ¿Cristo es quién? Cristo es el Bereshit. Cristo no es solamente comenzó el tiempo en Génesis 1:1. En Génesis 1:1 te está revelando que Cristo, el principio, es el que iba a crear todas las cosas. Y óigame bien, por eso la sabiduría en Proverbios capítulo 8 nos dice, y yo estaba ahí, dice la sabiduría. No es buenas decisiones, está personificando la sabiduría. Dice, yo estaba ahí cuando mi Padre comenzó a crear todas las cosas. El versículo de Colosenses nos está diciendo, y el principio. ¿Y quién es el principio? Cristo. El principio es el que pudo crear todas las cosas. Mire lo que dice entonces el versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las que. Entonces quiere decir que en el principio no es solamente el comienzo de tiempo, ya te está revelando el nombre de Cristo. En el principio era el Cristo que iba a crear todas las cosas. Por eso el versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacia. Y para terminar, vayamos entonces a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3.
Y miren el versículo 14. Lo tenemos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí está describiendo a Jesús. Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero, y el que, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio. Quiere decir de que en el libro de Colosenses, en el libro de Apocalipsis, nos revela quién es el Bereshit o el principio del primer capítulo, del primer libro, de la primera palabra del libro de Génesis. Ahora, hermano, ¿qué significa esto para todos nosotros? Miren, si Cristo estaba ahí desde el principio y Él fue en que Él creó todas las cosas, y como nos dice Proverbios, estuvo desde la eternidad con el Padre, nunca fue creado, pero estuvo desde la eternidad con el Padre, y a través de Cristo fueron creadas todas las cosas. Yo voy a decir esto: Cristo es lo único que necesitas en tu vida. Si Él es el que creó todos los cielos y la tierra, si Él es el que creó los principados, si Él es el que creó todo lo que ahora miras, Cristo es suficiente para ti, para mí. Él es la primera palabra y Él es la última palabra que tú necesitas. Oye bien, no necesitamos otra palabra. Él es la palabra desde el principio. Hermano, es que yo necesito una palabra profética. No, lo que necesitas es a Cristo. Por eso dice en Juan capítulo 1, Él es el principio, el verbo. En el principio estaba ¿quién? El verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces es Cristo. Quiere decir que Cristo se está revelando desde la primera palabra del primer libro del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que revela la palabra es a Cristo Jesús. Y si eso es lo que revela su palabra, es todo lo que tú y yo necesitamos, pueblo. No necesitamos otra palabra. La palabra es Cristo Jesús. ¿Sabes qué le pidieron a Pablo? Y le dijeron: Pablo, ¿y tú qué predicas? Yo solo predico al Cristo y al Cristo crucificado. Hay tanta persona, hermanos, de que está pidiendo palabra de profecía, de que este profeta me hable. Yo necesito que este apóstol me diga estas palabras. Yo necesito esto, yo necesito este sueño, yo necesito esta visión, yo necesito esto. Y Cristo sabe lo que nos está diciendo. Yo fui el que estuve ahí desde el principio, que creí todo lo que miras. Yo soy lo único que necesitas en tu vida. Yo soy la única palabra. ¿Y sabes qué es lo que estaban haciendo estos discípulos de Emaús? Cristo les estaba diciendo: insensatos. Insensatos. Tardos para oír. ¿Por qué 3 años yo estuve con ustedes y todavía no pueden verme a mí en las escrituras? Yo quiero decir que una de las razones por qué estamos perdiendo tanto joven es porque el joven ya no ve a Cristo en las escrituras. Y hay muchos predicadores que no predican a Cristo de las escrituras. Te predican a cómo tener un mejor negocio. Te predican cómo tener un buen presupuesto en el banco. Te predican hasta tener un buen matrimonio. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo de las escrituras?
Lo único que necesitamos, iglesia, es a Cristo únicamente. Y eso lo vamos a encontrar en sus escrituras. Es Cristo Jesús. Padre, te queremos dar gracias, porque tu palabra es verdadera. Tu palabra es única. Tu palabra es lo que necesitamos. Pero en el centro de tu palabra es solo un personaje. Es Cristo Jesús. Él es el centro del Antiguo y el centro del Nuevo Testamento. Es Cristo Jesús. En el principio no era solamente el tiempo. En el principio era el título que se le llamaba a Jesús, que iba a venir miles de años después. Desde Génesis ya podemos ver a Jesús. Proverbios demuestra la sabiduría. Colosenses demuestra que Él creó todas las cosas. Y por tanto Él es el principio. Y el libro de Apocalipsis nos dice que no solamente es el amén, el fiel testigo, pero es el principio. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que tú y yo adoramos a un Dios tan poderoso, a un Dios tan suficiente, porque Él es el principio y Él también es el fin. Es el alfa y Él es la omega. Y si servimos a un Dios que creó los cielos y la tierra, a un Dios que cuando no existía el sistema solar, servimos y adoramos a un Dios que todavía no existía el universo, lo único que necesitamos es a la verdadera imagen del Dios Todopoderoso. Su nombre es Cristo Jesús, el creador de todas las cosas. A Él adoramos y a Él le servimos. Y no hay nada más que necesitemos en nuestra vida sin que sea Cristo Jesús. Cristo. Al venir a Cristo, nos unimos a Él. Nos unimos a Cristo. Si Él es el que creó los cielos y la tierra, ¿cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Cuál es la sabiduría que necesitas hoy? Tú estás conectado con la imagen del Dios invisible. Estamos unidos a Cristo Jesús. Hermano, yo estoy preocupado por mi hijo. Tú estás unido al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué más necesitas? Yo necesito sabiduría para este negocio. Tú estás unido al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué más necesitas? Esperemos su respuesta. Esperemos su guianza. Porque Él es el principio desde la antigüedad. Le damos gracias al Señor, hermano y hermana. Podemos levantar nuestras manos y darle gracias al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú ya te revelabas desde el inicio de tu palabra, desde el principio, desde el principio.
Las Escrituras hablan de ti desde el principio. Por eso los dos discípulos tuvieron que quedarse maravillados. A mí me hubiera encantado poder oír todos los versículos que Jesús les enseñó para demostrar que Él tenía que morir y resucitar y sufrir todas esas cosas. Y luego los ojos de estos dos discípulos fueron abiertos. Ojalá que el Espíritu de Dios, cada vez que leas la Biblia, te pueda revelar